Ay, Dios, espero no tener problemas con el Windows. Bueno, entonces el trabajo práctico número 13, vamos a ver experimentos factoriales, ¿sí? Lo que ya estuvieron viendo anteriormente en el trabajo práctico 11, 2, 10, 9, 10 y 11 son diseños experimentales, ¿sí? El diseño completamente aleatorizado, el diseño en bloques completos al azar y el diseño cuadrado latino. Luego vieron en el trabajo práctico número 12, comparación de medias, ¿sí? Si había diferencias significativas en el cuadro del análisis de la varianza, ¿sí? Teníamos que ver, digamos, las medias, teníamos que compararlas a través de distintos tests y ver cuál de esos tratamientos o cuál de esos niveles de esos factores es el mejor o los mejores para hacer una recomendación agronómica, ¿sí? Bien, ahora digamos en este trabajo práctico vamos a ver experimentos factoriales que están aplicados sobre, disculpen, voy a bajar el volumen del celular, que están aplicados sobre esos diseños que ya estuvimos viendo, ya sea a un DCA, a un DBCA o a un diseño cuadrado latino. ¿Sí? Algunos libros por ahí van a ver que los llaman diseños factoriales. Pero en realidad, digamos, lo correcto sería llamarlo experimento factorial, ¿sí? El objetivo, entonces, vamos a realizar cuadros de análisis de las varianzas de experimentos factoriales y vamos a realizar sus comparaciones de media, ¿sí? Vamos a realizar también, digamos, análisis exploratorios antes de realizar los ANAVAT a través de gráficos, ya sea un gráfico de caja o un gráfico de puntos para ver las interacciones. Recordemos que en estos experimentos factoriales, digamos, las ventajas que tiene, que nosotros vamos a poder aplicar a ese mismo material experimental 2 o más tratamientos con sus distintos niveles y vamos a ver, digamos, la interacción que sucede cuando están actuando en forma conjunta, ya que en la naturaleza, digamos, todo están interrelacionados, ¿sí? A nosotros, digamos, los niveles didácticos, nada más que decimos, sí, voy a aplicar este tratamiento y voy a tener tantos niveles y voy a ver cuál de esos niveles es el mejor. Pero en la realidad, digamos, se ve todo en forma conjunta. Por ejemplo, cuando realizamos en fertilizantes se ve muchísimo eso. Cuando realizamos la aplicación de un fertilizante, ¿sí? Sobre todo cuando están en los niveles experimentales, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, este nuevo fertilizante que está por salir al mercado, los laboratorios ¿qué hacen? Hacen diferentes ensayos en distintas localidades, por lo menos 3 localidades agroecológicas diferentes. Luego para registrarlo en la CASAFE, ¿sí? Y allí ¿qué hacen? En los distintos lugares donde van a ensayar, digamos, esos fertilizantes tienen que tener características o propiedades ideales para que se vea el efecto de ese fertilizante. Entonces, por lo menos, tiene que tener una buena humedad, tiene que tener una buena temperatura, una temperatura ideal, una humedad ideal, para que se vea ese efecto de ese fertilizante en las dosis que estamos aplicando, ¿sí? Entonces, esa humedad de ese suelo, por ejemplo, esa temperatura, si tenemos distintas temperaturas en un laboratorio o en un invernadero, o tenemos distintas humedades en el suelo, entonces son otros tratamientos, ¿sí? Con distintos niveles. Entonces, en la realidad se da todo en forma conjunta, ¿sí? Y lo que se llama en ecología, están interrelacionados, ¿sí? Los distintos factores. En la guía del trabajo práctico ustedes tienen en la primera parte un ejercicio que vamos a desarrollar, ¿sí? Con todos los puntos. Dice, se realizó un experimento de arreglo factorial con 5 repeticiones. Se estudiaron 2 variedades de soja codificadas con la letra A mayúscula y B mayúscula y 3 dosis de pentóxido de fósforo.
medidos en kilogramos por hectárea. Los rendimientos de granos de soja en toneladas por hectárea fueron los siguientes que indican en el cuadro, ¿sí? Acá en el cuadro que ya está ordenado, ¿sí? En el campo, nosotros para relevar esta información del cuadro, ¿sí? ¿Cómo estaría? Por un lado, digamos, habría una, en forma aleatoria, ¿sí? Estas combinaciones de estos tratamientos. Recordemos que acá tenemos, por un lado, un tratamiento que lo llamamos factor A, que es la variedad de soja, ¿sí? Dos variedades. Entonces, ese factor variedad tendría dos niveles, el nivel de la variedad A y la variedad B. Recordemos que ustedes en la teoría vieron que esos factores podrían ser cualitativos o cuantitativos. En este caso, el factor A, porque va a tener un nombre esta variedad. Por ejemplo, Nidera 590 o Monsanto 1000, ¿sí? Entonces son variables cualitativas. El otro factor, que es el factor fertilizante, distintas dosis de fertilizantes, ¿sí? Que sería, teóricamente, sería el factor B, tendría ¿cuántos niveles? A ver, que está en la segunda fila, acá. Perdón. ¿Cuántos niveles ven del factor B, que son las dosis del pentóxido de fósforo, que es un fertilizante granulado que se aplica en la agricultura para mejorar, aumentar el rendimiento por hectárea? En la segunda fila, ¿cuántos números distintos tienen y de qué naturaleza o qué tipo de variable son los distintos niveles del factor B? Yo los analicé el factor A, ¿sí? Tenemos dos niveles y son variables cualitativas, porque son nombres de variedades. A ver, una persona, un voluntario, ¿cuántos niveles tiene el factor B, que es el fertilizante? 3, profe. ¿Y cuáles son? ¿Sí? ¿Cuáles son? Los 50, 100 y 150. Perfecto, muy bien. Entonces, el factor B, que es el fertilizante, que es el pentóxido de fósforo, ¿sí? Con sus tres niveles. Y esos niveles son cuantitativos, ¿sí? Son distintas cantidades que el investigador dijo, voy a experimentar, voy a tener tres distintas dosis, 50, 100 y 150. Aparentemente, estos tres niveles son en forma fija, o sea, el investigador fijó y dijo, yo voy a tomar estas tres dosis que quiero saber cuál de ellas combinadas, ya sea a la variedad A o combinada a la variedad B, va a ser el mejor de este experimento factorial. ¿Sí? Bien, lo que vieron recién de la teoría, ¿cuántos tratamientos hay en este experimento factorial y cuáles serían cada uno de esos tratamientos? Miren el cuadro de datos y si alguien se anima a decir, por favor. Los tratamientos. Recordemos que en la teoría vimos que los tratamientos surgen de la combinación de los distintos niveles de los factores de ese experimento factorial. Después también vieron en la teoría, dijo el profe, el número de niveles del factor A por el número de niveles del factor B, surgen los números de tratamientos, que tendrían que multiplicar allí para sacar el número de tratamientos que tenemos en este experimento factorial. Ahí Emanuel comenta que son 6 tratamientos. Muy bien, bien. Entonces, son 6 tratamientos, como dice el alumno. Gracias, Juan. Que surge de la combinación del factor A con la dosis 50.
el otro tratamiento es factor A con la dosis 100, el otro tratamiento es factor A con la dosis 150. Por allí, digamos, tenemos 3 tratamientos. Y los otros 3 son la variedad de soja B con la dosis de fertilizante 50, la variedad B con dosis 100 y la variedad B con la dosis 150 de pentóxido de fósforo. ¿Estamos? Y allí están los 6 tratamientos. Ahí están combinando, ¿sí? Los niveles de un factor con el otro nivel del otro factor. ¿Estamos? ¿Lo ven? Ese análisis, digamos, ustedes tienen que hacer porque en una de las preguntas seguramente le va a decir qué experimento factorial se trata, a qué diseño está aplicado, cuántos son los tratamientos, cuáles son. Entonces ustedes tienen que saber analizar de este cuadro de datos, sale de allí, ¿sí? Bueno, entonces ese tratamiento, digamos, fue en forma aleatoria, en el campo, ¿sí? Se aplicó seguramente a una superficie determinada y luego de un tiempo se sembró y se cosechó esta cantidad de 2 toneladas, perdón, 2 kilos, 2 toneladas, sí, 2 toneladas por hectárea de granos de soja, ¿sí? En esta otra, por ejemplo, en la dosis sería la variedad B de soja con la dosis 150, por ejemplo, acá la última observación del cuadro, que está ordenado ya, logró cosechar 8 toneladas por hectárea de soja, granos de soja. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuántas unidades experimentales tenemos acá? Tienen que multiplicar primero para ver cuántas unidades experimentales tenemos en ese experimento factorial. A ver, piensen, analicemos y veamos. Recordemos que las unidades experimentales en diseño experimental, ¿en qué consiste? En este caso, digamos, es la superficie que se aplicó este tratamiento. Variedad A, dosis de pentóxido de fósforo 50 kilogramos por hectárea, ¿sí? A una superficie determinada, por ejemplo, que se haya aplicado a 1 hectárea, ¿sí? O, por lo general, se suele aplicar a una superficie menor, cuarta hectárea o media hectárea, y después, digamos, se los lleva esos datos y se los relaciona con una relación de una regla de 3 simples, se los lleva a rendimiento por hectárea, ¿sí? Entonces, a esa superficie, ¿sí? Acá, a una parcela, se le aplicó ese tratamiento, que es la repetición 1 en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver cuántas unidades experimentales tenemos en este diseño? Va a ser 6 tratamientos tenemos por un lado y tenemos 5 repeticiones, 6 por 5, están acá las 30 unidades experimentales u observaciones que hemos tenido en este diseño, ¿sí? Son todos estos valores que hemos obtenido. Después de un tiempo se cosechó esas parcelas y se logró estas observaciones, ¿sí? Entonces, este experimento factorial, otra pregunta les hago. ¿A qué diseño experimental está aplicado que ustedes ya vieron en el trabajo práctico número 9, 10 y 11? ¿Será a un diseño completamente aleatorizado? ¿Será un diseño en bloques completo al azar? ¿Será un diseño cuadrado latino? ¿Cuál de ellos? Según los datos, ¿a qué diseño está aplicado? De lo que ya vieron ustedes. ¿Un DCA, profe? Sí, muy bien. Un diseño completamente aleatorizado. Recordemos que los diseños completamente aleatorizados tienen repeticiones y tratamientos, ¿sí? Pero la ventaja, digamos, de este diseño experimental, vamos a ver qué sucede
cuando actúan en forma conjunta una variedad determinada con cada una de estas dosis, ¿sí? Eso es lo que lo llamamos la interacción, cuando actúan en forma conjunta. En el punto A dice, ¿qué tipo de experimento factorial se empleó y a qué diseño está aplicado? ¿Sí? Ya más o menos estuvimos razonando recién. En el punto B dice, realiza los gráficos de respuesta, que es el gráfico de box plot, el gráfico de cajas, y el gráfico para ver las interacciones. El gráfico para ver las interacciones es el llamado gráfico de puntos, ¿sí? Y después tenemos que analizar, o sea, tenemos que hacer una lectura de esos gráficos. El punto C dice, realice el modelo matemático, ¿sí? Entonces vamos a realizar un modelo matemático de un experimento factorial aplicado a un diseño completamente aleatorizado. En el punto D dice, realice el análisis completo de los datos. Allí, antes de realizar el cuadro del análisis de la varianza, vamos a probar dos supuestos. Solamente dos supuestos, digamos, porque si no es mucho para ustedes, porque vamos a comprobar normalidad de los residuos y homogeneidad de los tratamientos. En el diseño de bloques completos al azar, digamos, tendríamos que probar otros supuestos también, no aditividad, bloque, tratamiento, pero eso es, digamos, muy, muy largo, muy complejo, no lo vamos a ver en este curso, ¿sí? Vamos a probar entonces dos supuestos, el de normalidad normalidad de los residuos y homogeneidad u homocedasticidad de los tratamientos, y recién estamos en condiciones, si se cumplen esos supuestos, realizar el análisis de la varianza. Bien, con la conclusión de ese análisis de la varianza, ¿sí? Si hay diferencias, esas 8 distintas alternativas que pueden salir, que vieron en la teoría, si nos dan diferencias significativas en alguno de los niveles del factor A, o los niveles del factor B, o la interacción, o la combinación de los dos, o de los tres, ¿sí? Hay 8 diferentes alternativas que podemos tener. Si es posible, digamos, vamos a realizar en el punto E el test de Duncan para la comparación de medias, ¿sí? Bien, entonces, decíamos que ese experimento factorial se aplica, digamos, a una parcela, ¿sí? Se siembra, luego en el momento de la siembra a veces se lo fertiliza, y después, ¿qué hicieron? Se cosechó y se lograron estas observaciones que tenemos en este cuadro de doble entrada, con repeticiones y los tratamientos, ¿sí? Si yo quiero tener el total de general, tendríamos que sumar todas estas observaciones, ¿sí? Y vamos a tener un X mayúscula, ¿está? Para después de allí, ese valor total, dividirlo con el número de repeticiones, vamos a tener la media general de este experimento factorial. A ver, ¿quién se anima a decir cuál es la variable aleatoria que tenemos acá? ¿Qué se midió en este experimento factorial? Los rendimientos de grano de soja en toneladas por hectárea. Muy bien. Esa es la variable, ¿sí? La variable respuesta. Después de realizar el tratamiento, nosotros hemos observado ese rendimiento, ¿sí? Estos numeritos son los rendimientos. Cada uno de estos valores son el rendimiento que se obtuvo de granos de soja en toneladas por hectárea. En el punto A dice, ¿qué tipo de experimento factorial se empleó y a qué diseño está aplicado? Y vamos a ver la cantidad de tratamientos, ¿sí? Primero, siempre, digamos, desde el primer trabajo práctico venimos analizando. Lo primero que vamos a ver es la variable, esté o no esté en el enunciado donde diga, escriba la variable. O sea, nosotros necesitamos sí o sí identificar bien la variable para después, digamos, concluir perfectamente, o sea, redactar nuestra conclusión en forma
ideal. Después dice, en la pregunta dice, ¿a qué experimento factorial está aplicado? Dice, se emplea un experimento factorial de 2 por 3. 2 son los niveles de las variedades, porque teníamos dos variedades, ¿sí? Variedad A y variedad B. Y el 3 son los niveles del otro factor, ¿sí? De la dosis del pentóxido de fósforo. Está aplicado a un diseño completamente aleatorizado. Ahora, ¿cómo vamos a saber los números de tratamiento? Multiplicamos, ¿sí?, los niveles de los distintos factores que están en ese experimento factorial. Entonces vamos a ver, número de tratamientos, 2 por 3, 6 tratamientos en total, como ya dijeron ustedes, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Acá. Si hubiera sido olvidémonos, hagamos de cuenta que es otro ejercicio, y si colocamos bloque acá, en vez de repetición, que diga bloque, ¿sí? O que me diga alguna palabra y acá en el enunciado me diga, se llama bloque, por ejemplo, a los distintos lugares donde se realizó el diseño. Entonces acá, por ejemplo, que sean lugares, localidades, ¿sí? Entonces este experimento factorial va a estar aplicado a un diseño en bloques, ¿sí? Y cuando pongamos que esté aplicado a un diseño cuadrado latino, nos va a dar cuenta porque acá adentro van a estar los tratamientos, ¿sí? Que nosotros vamos a ver en realidad a los dos, a un experimento factorial aplicado a un diseño en bloques completos al azar y los experimentos factoriales aplicados a diseños completamente aleatorizados, a un DCA. Digamos, en el punto B dice que tenemos que realizar un análisis exploratorio de los datos con el gráfico de cajas y con el gráfico de puntos. Con el gráfico de cajas vamos a ver, digamos, cuál de los tratamientos es el mejor, ¿sí? Acá están los pasos para que después hagan y ya después de analizar esto vamos a ir al Infostat para ver cómo hacemos paso a paso. Este gráfico de cajas, por un lado tenemos un factor, ¿sí?, con sus niveles, que es la variedad de soja. Tenemos la variedad A y la variedad B, y en la abscisa tenemos entonces los niveles de uno de los factores. En este caso pusimos el factor A. Y en la ordenada tenemos el rendimiento de los granos de soja, ¿sí?, que hemos logrado de cada una de esas unidades experimentales, ¿sí?, lo que se observó en la realidad. Y en particiones hemos pasado las distintas dosis de pentóxido de fósforo. Lo que están en amarillo, las cajas amarillas, ¿sí?, son las dosis cuando se aplicó 50 kilogramos de pentóxido de fósforo por hectárea. Las cajas verdes son cuando se aplicó 100 kilogramos de pentóxido de fósforo. Y las cajas grises, ¿sí?, estas dos cajas grises, son cuando se aplicó 150 kilogramos de pentóxido de fósforo. Nosotros acá, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál es el tratamiento que tiene o que arrojó los mayores rendimientos? Tenemos que tener en cuenta que la variable rendimiento de kilogramos por hectárea de los granos de soja, cuanto mayor sea nuestro rendimiento, mejor, porque vamos a tener mayor ingreso de dinero a nuestro bolsillo, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué diríamos? Acá, el mejor tratamiento, ¿sí?, por lejos, es que surge de la combinación de las variedades, ¿sí?, tanto la variedad A como la variedad B, a la dosis de 150, ¿sí?
Si analizamos para la variedad A, en esta parte, estas tres cajas, ¿cuál es la que tiene mayor rendimiento, tiene mayor valor? La variedad A con la dosis 150 de pentóxido fósforo. Es por lejos mejor o más alta que las otras dos dosis, ¿sí? Ahora si analizamos la variedad de soja B, ¿cuáles de ellas, digamos, cuál dosis presenta mayores rendimientos? También la dosis de 150 presenta mayor rendimiento por lejos, ¿sí? Comparada con las otras dos. Ahora, entonces, ¿qué vamos a decir? El tratamiento A y el B, con la dosis de 150, presentan los mayores rendimientos, ¿sí? Datos outlier no se ve. Ahora un gráfico de puntos o gráfico para ver las interacciones. Acá se van a gráfico de puntos, acá pasan, sí o sí, digamos acá en el apartado de variable tiene que pasar el rendimiento, que es nuestra variable que hemos observado en las parcelas, ¿sí? Lo que se fueron cosechando cada una de ellas, y se obtuvo ese valor de rendimiento. Y al criterio de clasificación vamos a pasar a la variedad. Vamos a tener varios gráficos de puntos acá. Y en particiones vamos a pasar los otros niveles del otro factor. En este caso es pentóxido de fósforo con sus 3 niveles, 50, 100 y 150. Luego colocan aceptar y se despliega esta ventanita que tienen que seleccionar acá medias, medidas de confianza ninguna, particiones en el mismo gráfico para que me salgan. Esto coloco particiones, selecciono acá particiones para que me haga 3 puntos de distintos colores, ¿sí? Luego, ¿qué tienen que hacer? Se van a la herramienta gráfica, con el botón derecho del mouse, van a seleccionar conectores visibles, y en ese caso, digamos, ¿qué van a hacer? Se van a unir con una línea los dos puntitos amarillos. Y después cuando voy, en ese caso el rojo sería, después lo mismo, selecciono con un clic donde dice dosis 100, conector visible, y se van a unir los puntitos azules. Luego selecciono acá, marco, ¿sí? Donde está 150, conectores visibles, se me van a unir los dos puntitos en amarillo y voy a lograr ese gráfico. Para que aparezca, no está. En el gráfico, acá dice puntitos, hay un puntito amarillo, un cuadradito amarillo, un rojo y un verde. Ustedes seleccionan allí, dice leyenda. Entonces ahí aparece que la línea de rojo, ¿sí? Estos dos puntitos de rojo, corresponden a la dosis 150. Los puntitos azules, este y este, corresponden a los rendimientos de soja cuando se aplicó 100 kilogramos de pentóxido de fósforo. Y los amarillos, estos dos puntos, son los dos rendimientos medios. Recordemos que estos son promedios, ¿sí? Y acá el gráfico está cortado, ¿sí? Está cortado, no está empezando de cero, del origen. Y entonces, ¿qué análisis vamos a hacer nosotros en este gráfico? Recordemos que ustedes en la teoría vieron, si las dos líneas se cortaban, se cruzaban, ¿cómo eran los efectos multiplicativos? ¿Sí? Primero los factores, si son dependientes o independientes. Si son dos líneas paralelas, por ejemplo, esta roja con la amarilla, se ve un paralelismo, ¿sí? Si lo
proyectamos hacia más o hacia menos, estas dos líneas nunca se van a llegar a cortar. Son dos líneas paralelas, ¿sí? Entonces, en ese caso, los factores son independientes. Ahora veamos estos puntitos azules y los puntitos rojos. Si proyectamos, acá vemos que está más cerrado y acá está más abierto, ¿sí? Si estos puntitos los proyectamos hacia abajo, va a llegar en algún momento que tal vez se van a tocar o se van a cruzar. Entonces, estos factores son dependientes porque uno depende del otro, ¿sí? Ahora, en términos generales, acá, si analizamos el nivel de la variedad de soja A, ¿sí? ¿Cuál dosis presenta, digamos, mayor rendimiento? La dosis de 150, ¿sí? Presenta un promedio mayor respecto a los otros. Y si vamos a la variedad B, vemos que en todos los casos aumentaron, ¿sí? Los distintos niveles, ¿sí? En la variedad B mejoraron esos rendimientos, ¿sí? Superaron a los anteriores, ¿sí? Son todos mayores. Y entonces acá, ¿qué diríamos? Entonces, factores, por un lado, si decimos la dosis de 150 y la dosis de 50, los factores son independientes. ¿Cómo son los efectos? ¿Aditivos, interactivos o multiplicativos? Los efectos son, si son dos rectas paralelas, son aditivos. Ahora, los puntitos azules, que es la dosis de 150. Y la dosis de 100 y la dosis de 50. Los factores son dependientes, ¿sí? Porque no son rectas paralelas. Y los efectos son interactivos. Si se llegaran a cruzar, son multiplicativos, ¿sí? Ahora este otro gráfico. Vemos y observamos el análisis, vamos a hacer por parte. Desde acá hasta acá. Y luego vamos a decir esta dosis hasta esta dosis, ¿sí? Bien, analicemos. Este es otro gráfico de puntos, ¿sí? Estos son los promedios, ¿sí? De las dosis de 150, la dosis de 100 y la dosis de 150 para la variedad A, la variedad de soja A, ¿sí? La otra, tenemos la dosis de 50 pentóxido de fósforo, la dosis de 100 y la dosis de 150. Entonces, a medida, digamos, dentro de un mismo factor, ¿qué sucede cuando cambiamos de los niveles del otro factor? En todos los casos va aumentando a medida que aumenta la cantidad de dosis de pentóxido de fósforo, aumenta el rendimiento de los granos de soja. Para la variedad A, esta roja, y para la variedad B, ¿sí? Bien, entonces hacemos el análisis ahora por parte. ¿Qué sucede en la dosis de 50 y 100 de pentóxido de fósforo? Estas dos rectas, ¿sí? Acá están un poquito más cerradas y acá está un poquito más abierta, entonces los factores son dependientes, los efectos son interactivos. Ahora en esta otra parte, si analizamos y observamos la dosis de pentóxido de fósforo 100 y 150. Acá está mucho más abierto y acá está más cerrado. Entonces, los factores son dependientes, ¿sí? Si lo proyectamos a otra variedad, tal vez, ¿sí? En algún momento quizás se lleguen a cruzar. ¿Y cómo son los efectos? Son interactivos. Bien, entonces vamos un ratito al infostat.
para ver cómo calculamos, cómo pedimos esas salidas del infostat. Ya tengo abierto acá el infostat, me voy a archivo, abrir. Vamos a abrir la base de datos que nos compartí en el aula virtual. Trabajo práctico 13, datos para alumnos. En la hoja 1, ¿sí? Veamos cómo vamos a ordenar nuestra base de datos para el infostat. Por un lado tenemos el factor A, que es la variedad de soja, ¿sí? ¿Cuántos niveles? Acá dice categoría, 2 categorías. ¿Cuántas observaciones son en total? Son 30, ¿sí? Ahora, esa es entonces la variedad factor A. El factor B es la dosis de pentóxido de fósforo. Tenemos 30 observaciones y tenemos 3 niveles, 50, 100 y 150. Luego tenemos la variable, ¿sí? El rendimiento de kilogramos por, toneladas por hectárea de granos de soja. Chequeamos el tipo de dato, tiene que ser real, está bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? El gráfico primero de cajas. Se van a gráficos, gráficos de cajas. Acá en gráfico de cajas, en el apartado variables, que es el primero, y después tenemos particiones. En el apartado de variables vamos a pasar, ¿qué queremos graficar? Nuestra variable es el rendimiento, ¿sí? La selecciono y pasamos allí. Y criterio de clasificación. Nosotros vimos que el gráfico de cajas tenía en la X la variedad, ¿sí? Entonces la selecciono la variedad y paso a variable de clasificación. Ahora vamos a seleccionar donde dice particiones. En particiones vamos a pasar el otro factor, la dosis de pentóxido de fósforo, ¿sí? Y acá pasaron los niveles de la dosis de pentóxido de fósforo, ¿sí? Esa forma, digamos, para que nos sirva de control para nosotros. Si por ahí hemos tipeado mal, me aparecerá 4 niveles o 2 niveles, ¿sí? Tenemos que saber que el pentóxido de fósforo tiene 100, 50, 100 y 150 son los niveles. Entonces está bien. Y luego seleccionamos aceptar. Acá me dice, ¿querés que realice las particiones en el gráfico o no? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Querés que los separe la dosis 50 de la dosis 100 de la dosis 150? Sí, vamos a seleccionar acá y aceptar. Vamos a agrandar un poquito. Bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos por un lado la variedad, los niveles de la variedad de soja, que es la variedad A y la variedad B. Tenemos la variable respuesta, que es el rendimiento. Pero acá yo necesito saber la leyenda de las cajas amarillas, que corresponde, de las cajas grises. Acá en estos cuadritos, el azul, el rojo y el verde dice mostrar u ocultar leyenda. Con un clic sobre eso, vamos a mostrar la leyenda, ¿sí? Dosis 50, dosis 100 el verde y los grises dosis 150. ¿Sí? ¿Estamos? Y hacemos la interpretación que ya hicimos. El mejor dosis de pentóxido de fósforo, digamos, es en las dos variedades,
¿sí? La mejor es la de 150. Después, en términos generales, entre la variedad A y la variedad B me representa, digamos, me está rindiendo un poco más, presentan mayores rendimientos comparado con la variedad B. Esa también es otra lectura que podemos realizar del gráfico. Bien, gráfico de caja ya estaría. Ahora vamos al gráfico de puntos para ver las interacciones, para ver cómo son los factores y cómo son los efectos. Nos vamos a gráfico, gráficos de puntos, limpiamos acá. Variable a graficar sería el rendimiento de los granos. Variable de clasificación, primero pasemos los niveles del factor A. Y en particiones vamos a pasar la dosis de pentóxido de fósforo. Luego aceptar. Y acá dice diagrama de puntos. Automáticamente queda seleccionado como el promedio, que está bien. Las medidas de confianza, no quiero ni intervalo, nada, no quiero. ¿Sí? Y tengo que seleccionar particiones en el mismo gráfico. Tenemos que tildar para que me haga ese gráfico de puntos con las 3 dosis. Yo quiero que me particione por la dosis 50, la dosis 100 y la dosis de 150 kilogramos por hectárea de pentóxido de fósforo. ¿Estamos? Luego aceptar. Y ese es el gráfico que tienen ustedes en la presentación. Ahora yo, para una mejor visualización, vamos a mostrar la leyenda. ¿Sí? Vamos a unir esos puntos. Podemos seleccionar de 1 a las 3 dosis. Arrastrando con el mouse. Luego vamos a conectores visibles. Y me unen los puntos promedios de cada dosis de pentóxido de fósforo. Analizamos cómo son los factores, cómo son los efectos, ¿sí? Y vamos al otro gráfico. El otro gráfico, ¿cuál va a ser? Gráfico de puntos, también digamos para ver las interacciones. Limpiamos acá. En particiones no hay nada. Entonces a variable vamos a pasar siempre el rendimiento, lo que nosotros hemos observado. Variable de clasificación. Hace rato que pasé acá la variedad. Ahora voy a pasar el otro factor, que es la dosis de pentóxido de fósforo. Y en particiones vamos a pasar la variedad de soja, con sus 2 niveles. Aceptar. Quiero que me haga el promedio, el punto. Medida de confianza no quiero ninguna. Y particiones en el mismo gráfico. Quiero que me particione para las 2 variedades de soja. Aceptar. Allí está. Bueno, ese es nuestro gráfico de puntos. Tenemos que mejorarlo. Mostrar leyenda. Y acá me dice la variedad A son los puntos rojos, la variedad B son los puntos azules. Ahora tengo que unir esos puntos sobre donde está seleccionada la variedad A. Conectores visibles. Selecciono la variedad B. Con el botón derecho, conectores visibles, y me va a unir los otros puntos. Hago el análisis para ver cómo son los factores y cómo son los efectos, y eso sería, esos 2 gráficos, digamos, tenemos que realizar en este caso. Si tendríamos otro factor más, tenemos que hacer más gráficos. Bien, en el punto C, dice que escriba el modelo matemático y me indique, ¿sí?, qué significa cada uno de los términos. El modelo matemático me dice, esta observación Y sub I J
¿sí? Vamos a datos, los datos del enunciado. Son cada una de estas observaciones. Por ejemplo, digamos esta observación, ¿sí? Es Y sub IJ, ¿sí? Y sería esa observación correspondiente al tratamiento B150 y correspondiente a la repetición J1, ¿sí? Y así cada una de estas observaciones, ¿sí? Esos son los Y sub IJ, ¿sí? Por ejemplo, esta. El último de A150, repetición 5, ¿sí? Sería Y sub IJ. Sub I va a ser el tratamiento A y una dosis 150. Y la J, la repetición 5, ¿sí? Para obtener esa observación, ¿qué tuvo que ser aplicado a esa parcela en la cual después hemos evaluado esa medición? Tenía el efecto de un tratamiento A, que es la variedad, más un efecto ¿de qué? De la dosis de pentóxido de fósforo, más una interacción cuando actúan en forma conjunta la variedad y la dosis, más una media general, ¿sí? La media general del experimento factorial, ¿sí? Recuerden ustedes que yo le dije, el total de las observaciones surge con sumar todas las observaciones del cuerpo a la tabla. La media, ese valor total, la sumatoria total, tengo que dividir el número de observaciones, que es 6 por 5, 30, y voy a obtener esa media general del experimento factorial. Más un error experimental que está, digamos, en esa observación I sub J, ¿sí? Por eso dice un error sub IJ. Entonces, el error que está, digamos, de esa observación, ¿sí? Tal vez un error de medición, un error de aplicación del tratamiento, es un error aleatorio, ¿sí? Ahora veamos los subíndices, el I. El I dijimos que es los niveles de ¿quién? De el factor A, ¿sí? Del factor A, que es la variedad A y B. El J, los niveles del factor B, 50, 100 y 150. Mu es la media general. El alfa sub I es el efecto del iésimo nivel del factor variedad, que ese factor variedad tiene dos niveles, el A y el B. El gamma sub J, el efecto del jésimo nivel del pentóxido de fósforo. Alfa por gamma, ¿sí? Efecto de la interacción. ¿La interacción de quién? Del pentóxido de la variedad, ¿sí? Y el pentóxido de fósforo. La dosis de pentóxido de fósforo. Y el E sub IJ es el efecto del error experimental que se observa de la observación esta, Y sub IJ. Luego que me solicita los supuestos, que en realidad el punto, el que sigue dice, realice el análisis de la varianza. ¿Sí? Para el análisis de la varianza, les dije que es necesario, previo a hacer el análisis de la varianza, tenemos que ver si se cumplen los supuestos, ¿sí? Del modelo matemático. Si se cumplen los supuestos, estamos en condiciones de realizar el cuadro del análisis de la varianza. Si no estamos en condiciones de realizar, si no se cumple algún supuesto ya sea de normalidad o homogeneidad de los tratamientos, ¿sí? Entonces, una alternativa sería transformar la variable. Transformamos la variable y otra vez probamos los supuestos
si se cumplen o no se cumplen. Si se cumplen, entonces podemos hacer el ANAVA. Si no se cumplen, vemos otra alternativa con estadística no paramétrica. ¿Sí? Para hacer eso, previo que tenemos que ir, tenemos que crear columnas correspondientes a los residuos, a los predichos, ¿sí? A los residuos estudiantizados, al residuo absoluto, ¿sí? Con un análisis de la varianza, pero un análisis de la varianza correspondiente a un experimento factorial, ¿sí? Que ya lo vamos a ver con el infostat. ¿Sí? Y luego pedimos los supuestos de normalidad, de homogeneidad, gráficamente y analíticamente. ¿Sí? Bueno, el supuesto de normalidad, gráficamente, tenemos que ir a pedir un gráfico de ggplot, ¿sí? ¿De quién? De los residuos, ¿sí? Y vemos en esta recta de 45 grados, si los valores, ¿sí? Estos puntitos azules, se alinean en forma aleatoria y alrededor, digamos, de esa recta de 45 grados, sin formar ninguna S bien pronunciada o sin alejarse mucho de esa recta. Si esos puntitos, digamos, están bien distribuidos alrededor de esa recta de 45 grados, nosotros vamos a decir que los residuos tienen distribución normal. ¿Los residuos de quién? De los errores. Esos residuos, recuerden que son diferencias entre los valores, ¿sí? Observados respecto a los estimados por el modelo matemático. Luego, normalidad analíticamente. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a enunciar, esto digamos, son 7 pasos. Una prueba de hipótesis sería acá, ¿sí? La hipótesis nula para normalidad dice que los residuos tienen distribución normal. La alternativa, los residuos no tienen distribución normal. Luego vamos a pedir con el infostat un test de Shapiro-Wilk modificado, que nosotros vamos a ver directamente y vamos a decir que el W es el estadístico, ¿sí? El estadístico de prueba, y este p-valor es el valor de probabilidad, ¿sí? De cometer un error. Y vamos a decir que si ese valor de probabilidad es mayor que el alfa, nosotros no rechazamos la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, vamos a concluir que los residuos tienen distribución normal. Si nosotros tenemos un p-valor acá muy pequeño, menor al alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y entonces vamos a concluir que los residuos no tienen distribución normal. Al no tener distribución normal, vamos a tener que ir y transformar la variable original. Lo que hemos medido, ¿sí? Lo que hemos observado en nuestro diseño, en nuestro experimento factorial, perdón, vamos a tener que transformar esa variable. Al transformar la variable, después volvemos a pedir el supuesto de normalidad para ver si se cumple o no se cumple. Si es una variable aleatoria cuantitativa, continua, vamos a aplicar por lo general, digamos, el logaritmo, ya sea natural o logaritmo decimal, ¿sí? Para un poco, digamos, disminuir esos valores para ver y probar si se normalizan o no. Acá están los pasos con los cuales vamos a ir a hacer un test de normalidad. En este caso, digamos, si tienen distribución normal, seguimos normalmente y nos vamos a probar el otro supuesto de homogeneidad de varianzas. En homogeneidad de varianzas gráficamente vamos a ir a hacer con un gráfico de dispersión. Ese gráfico de dispersión, como ya hemos solicitado, los predichos y los residuos estudiantizados, ¿sí? Vamos a ir a hacer gráfico de dispersión. En el eje Y vamos a pasar el residuo estudiantizado de la variable independiente y en la variable X vamos a pasar el predicho del rendimiento. Aceptar y luego me sale esta
este gráfico de puntos. Esos puntitos no tienen que tener un patrón en forma de embudo. Cuando yo tengo un patrón en forma de embudo, ¿qué quiere decir? Que acá hay menor variabilidad en este tratamiento y después acá se abre así. Entonces acá voy a tener menor variabilidad, acá un poco mediana y acá mucha variabilidad. Entonces esos tratamientos no van a cumplir con el supuesto de homogeneidad de variancia, no va a ser, digamos, homocedástico el modelo. Y siempre se suele trazar una línea con el 0 y en el 2 y en el -2, ¿sí? Por lo general, todos esos puntitos tienen que quedar el 75% de los puntos dentro de esas dos líneas, ¿sí? Entonces decimos, sí, perfecto, no hay datos outlier, no hay datos muy dispersos y se cumple con el modelo de homocedasticidad, cuando esos puntitos están en forma aleatoria, dispersos, sin formar ningún patrón tipo. Ahora, para ver, digamos, analíticamente el supuesto de homogeneidad de varianzas, tenemos que, como hemos dicho acá en el inicio del trabajo práctico, dijimos que los tratamientos surgían de la combinación de los niveles de cada uno de los factores que están en el experimento factorial. Uno surgía el tratamiento A50, el otro tratamiento era A100, el otro tratamiento A150 y así sucesivamente con los otros niveles también. Como surgen de la combinación de los dos niveles de los dos factores, ¿sí? Tenemos que crear una nueva variable que va a ser nuestro tratamiento. ¿Cómo vamos a crear esa nueva variable? Vamos a ir a datos, vamos a ir al infostat en la primera fila de la herramienta. Vamos a ir a datos, cruzar variables para formar una nueva variable. Luego allí se me despliega donde dice cruzar variables para formar una nueva variable, una ventana. Pasamos los dos factores donde dice variable, tanto la variedad como el pentóxido de fósforo, los dos tratamientos. Luego cuando apretamos, seleccionamos aceptar, se me despliega otra ventana que dice cruzar variables para formar una nueva variable, ¿sí? Podemos seleccionar con un punto, con un guión bajo, es indistinto, y luego aceptar. Y en el infostat se me va a crear una nueva columna. Esta nueva columna me va a dar origen ¿a qué? A los tratamientos, ¿sí? Va a combinar, como dijimos, uno de los tratamientos es A50, el otro tratamiento es A100, el otro tratamiento es A150 y así sucesivamente hasta el B150. ¿Estamos? Entonces, esta columna nueva que salió es correspondiente a el tratamiento. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo esa nueva variable, estoy en condiciones ya para realizar analíticamente el supuesto, para verificar el supuesto de homogeneidad de variancia de los tratamientos. Vamos a enunciar la hipótesis nula. Decimos que las variancias de los tratamientos son homogéneas. La alternativa, la hipótesis alternativa, las variancias de los tratamientos no son homogéneas. Vamos a pedir un análisis de la varianza, ¿sí? Con la variable residuos absolutos de la variable independiente. ¿Sí? Luego vamos a pasar como variable de clasificación al tratamiento, esa nueva columna que hemos creado. ¿Sí? Y aceptar y obtenemos este F, ¿sí? Y este P-valor. Si este P-valor es mayor al alfa, nosotros no rechazamos la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, concluimos que las variancias de los tratamientos son homogéneas. ¿Sí? En este caso, digamos, se cumple el supuesto de homogeneidad de variancia de los tratamientos
y se cumple la normalidad de los residuos. Estamos en condiciones de realizar el ANAV. Pero antes de eso, vamos a ir al Infostat para realizar todo lo que estuvimos viendo. Entonces, necesitamos una nueva columna, ¿verdad? Para que le llamemos tratamiento. Nos vamos a datos, cruzar variables para formar una nueva variable. En variable tenemos que pasar los factores, ¿sí?, de la variedad y la dosis de pentóxido de fósforo. Luego aceptar, seleccionar separador, voy a seleccionar un guión bajo o un punto o lo que ustedes quieran. Es para separar, digamos, el nombre de un factor respecto al nombre del otro factor. Aceptar. Esta, mi nueva columna, es la correspondiente al tratamiento, ¿sí? Tratamiento B50, B100, B150. ¿Estamos? Bueno, entonces, vamos ahora a probar los supuestos de normalidad. Para hacer el gráfico necesitamos la columna de residuos. No lo tenemos, entonces tenemos que ir a realizar un análisis de la varianza y pedir los residuos, los predichos, los residuos estudiantizados con un análisis de la varianza. Nos vamos a estadística, análisis de la varianza. Vemos que acá se despliega, dice cuál es la variable dependiente. La variable dependiente es el rendimiento. Y una variable de clasificación son la variedad y el pentóxido de fósforo. En el caso de que tengamos un diseño en bloque, seleccionamos el bloque y lo pasamos acá, a variable de clasificación. ¿Sí? Hacemos una nava completo. Luego aceptar. Y acá vamos a pedir que guarde los residuos, los predichos, los residuos estudiantizados y los residuos absolutos. Ahora, ¿qué más quiero? Veamos modelo. Acá dice modelo. Tengo la variedad y el pentóxido de fósforo, pero me falta la interacción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a lograr que aparezca la interacción acá? Acá dice agregar interacción. ¿Sí? Acá en la parte inferior dice agregar interacción. Con el botón izquierdo del mouse, al presionar acá, aparece la interacción de los dos, de la variedad y el pentóxido de fósforo. Luego aceptar. Si es un bloque, también va a aparecer el bloque, pero no necesitamos la interacción bloque con factor A ni bloque con pentóxido de fósforo, ¿sí? Entonces, si llegaran a aparecer ahí, lo marcamos, lo seleccionamos y lo borramos con un suprimir, ¿sí? Si el modelo es un bloque, recordemos, también va el bloque acá, nada más que eso. Luego aceptar, y me apareció el cuadro del análisis de la varianza del experimento factorial, y miremos la tabla de datos, de la tabulación de datos. Me aparece el residuo, me aparece el residuo estudiantizado, el residuo absoluto y el predicho. ¿Sí? Bueno. Miremos que el residuo, ¿sí? Miren la primera fila. Ahí está mejor. El modelo me predice que el rendimiento de la parcela donde se aplicó la variedad A y la dosis 50 de pentóxido de fósforo debería haber tenido 1,4 toneladas. ¿Sí?
este valor. Y el valor observado, el valor que realmente hemos observado en el campo y hemos relevado, ¿sí? Son 2 toneladas por hectárea. Ahora si decimos el valor observado menos el estimado por el modelo matemático, 2 menos 1,4 me da 0,6. Y ese es el residuo. ¿Estamos? Ahora veamos la segunda fila. El valor observado de rendimiento es de 1 tonelada por hectárea. El modelo matemático me dice que debería tener 1,4 toneladas. Restemos 1 menos 1,4 me da un menos 0,40. ¿Sí? Ese es el residuo. ¿Estamos? Sigamos. Entonces, vamos a ver el supuesto de normalidad gráficamente. Supuesto de normalidad. Nos vamos a gráfico, ggplot, limpiamos, variable, habíamos dicho que hacíamos con el residuo. Residuo, aceptar. Acá yo pido distribución normal, ¿sí? Y que me muestre la recta igual a X. Ahí está. Y acá los píxeles tienen que ser iguales. 140, 501 y 501. Una recta de 45 grados. Acá los píxeles. Y ahora yo tengo que ver si estos puntitos están alrededor de esta recta. Entonces, estos valores, digamos, de los residuos tienen distribución normal. ¿Sí? Que me grafica los cuantiles de una normal en función de los cuantiles observados, ¿sí? De los residuos. Luego vamos a ver, ahora entonces gráficamente vemos que los residuos tienen distribución normal. Vamos a chequear analíticamente. Nos vamos a estadística. Inferencia basada en una muestra. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, modificado. Limpiamos. Y acá también vamos a pasar el residuo para hacer un Shapiro-Wilk. Ya está, así de rápido. Y vemos que con esta probabilidad de errar no rechazamos la hipótesis nula. Recordemos que la hipótesis nula del test de Shapiro-Wilk dice que los residuos tienen distribución normal, ese es H0, y H1, la alternativa, dice que los residuos no tienen distribución normal. Nosotros con este valor de probabilidad de p-values no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que los residuos tienen distribución normal. Se cumple gráficamente y analíticamente el supuesto de normalidad. Por lo tanto, vamos a chequear ahora homogeneidad de varianzas. ¿Cómo vamos a realizar? Gráficamente nos vamos a gráfico de dispersión. Limpiamos. En gráfico de dispersión, en variable, donde está el eje Y, vamos a pasar el residuo absoluto. No, perdón, el residuo estudiantizado. Y en el valor X, el predicho. ¿Estamos? Luego aceptar. Hoy me faltó. Ahora tenemos que realizar los cortes.
la línea, quiero que me haga un corte en 2, en 0 y en menos 2. Vemos que hay un puntito fuera de estas dos rectas y hay un puntito que está ahí sobre la recta, ¿sí? Y estos otros puntos, ¿sí? Estos valores de residuos se distribuyen en forma aleatoria, no están formando así un embudo bien pronunciado, ¿sí? Entonces, es muy probable que se cumpla el supuesto de homocedasticidad. Acá entonces tiene que estar el 75% de los puntos tienen que estar dentro de estas dos rectas. ¿Estamos? ¿Qué hacen? Copian y pegan a su informe ustedes este gráfico. Ahora vamos a ver analíticamente. Ya tenemos nuestra columna de tratamiento, ¿sí? Nos vamos a realizar entonces supuesto de homogeneidad de varianza analíticamente, con un cuadro de análisis de la varianza que es el test de Levene. Cuadro del análisis de la varianza, limpiamos. Variable dependiente, el residuo absoluto. Es la columna que no usé, que me está quedando, digamos, sobrando. Y variable de clasificación voy a pasar el tratamiento, que es la variedad y el pentóxido de fósforo. ¿Sí? Acá una advertencia. Cuando tengan un diseño en bloque, no pasan el bloque acá. ¿Por qué? Porque el supuesto es de homogeneidad de variancia de los tratamientos. ¿Estamos? Queremos saber si estos tratamientos son homogéneos. ¿Qué quieren decir? Que los valores observados, ¿sí?, de cada tratamiento son medios parecidos. Luego aceptar y aceptar. Ahí vamos a ver este valor, ¿sí? Este es el tratamiento. Vemos esa fila. Recordemos acá que la hipótesis nula es los tratamientos, ¿cómo es? Hay homogeneidad de los tratamientos, o sea, que se cumple el supuesto de homogeneidad de variancia, ¿sí? Los tratamientos son homogéneos. La hipótesis alternativa, los tratamientos no son homogéneos. Entonces, acá con este p-valor de 0,4353, que es mucho mayor que el alfa de 0,05, nosotros no estamos en condiciones de rechazar la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, ¿qué concluimos? Que hay homogeneidad de variancia de los tratamientos, ¿sí? Bueno, sigamos con la presentación. Ahí está, ¿ves? Las variancias de los tratamientos son homogéneas, las variancias de los tratamientos no son homogéneas, entonces las variancias de los tratamientos son homogéneas, ¿sí? Seguimos acá. Prueba de hipótesis. ¿Para quién? Ya ahora estamos en condiciones, se cumple el supuesto de normalidad, se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza, y estamos en condiciones de realizar un ANAVA. El ANAVA para ver, digamos, si hay diferencias significativas entre los niveles de la variedad, entre los niveles del pentóxido fósforo o en la interacción variedad pentóxido fósforo, ¿sí?
Esta prueba de hipótesis tiene los 7 pasos: hipótesis, nivel de significación, el estadístico de prueba, la regla de decisión, el cálculo, la decisión y la conclusión. Nosotros, los niveles didácticos, digamos, ustedes ya saben que tienen que tener los 7 pasos. Vamos a escribir solamente las hipótesis nula y alternativa correspondiente ¿a quién? A los niveles de factor variedad, las hipótesis correspondientes a los niveles de la dosis de pentóxido de fósforo y las hipótesis de la interacción variedad pentóxido de fósforo. Y eso sale del modelo matemático. Mire, veamos. Vamos a hacer una hipótesis para el factor variedad, los niveles de factor variedad. Otra hipótesis nula y alternativa para los niveles de la dosis de pentóxido de fósforo. Y otra para la interacción variedad pentóxido de fósforo. ¿Sí? Digamos, bueno, empecemos entonces enunciando. Hay distintas formas para enunciar las hipótesis, ¿sí? Podemos colocar que mu sub 1 igual a mu sub 2 o mu sub A igual a mu sub B, ¿sí? O alfa sub I igual a 0. O el efecto del tratamiento variedad igual a 0. Y acá el efecto del tratamiento es distinto de 0, ¿sí? O la otra que dice, en la hipótesis nula, todas las medias de los niveles de las variedades son iguales. Y la alternativa es rechazar lo que estamos enunciando en la hipótesis nula. Al menos una de las medias de los niveles de las variedades es diferente a las demás. Acá una cosita las variancias déjenme corregir, las variedades serían las variedades de los tratamientos. De los tratamientos son homogéneas. Las variancias de los tratamientos son homogéneas, ¿sí? Porque los tratamientos, ¿quiénes son? La combinación de variedad y pentóxido de fósforo, y dosis de pentóxido de fósforo, ¿verdad? Ahora sí. Ahora vamos a enunciar la otra hipótesis para los niveles de pentóxido de fósforo, ¿sí? Entonces decimos, hipótesis nula, todas las medias de los niveles de las dosis de pentóxido de fósforo son iguales. La hipótesis alternativa, al menos una de las medias de los niveles de las dosis de pentóxido de fósforo es diferente a las demás. La otra, ¿cuál sería? Las medias de las interacciones, variedad y dosis de pentóxido de fósforo, son iguales. La alternativa, al menos una de las medias de las interacciones, variedad y dosis de pentóxido de fósforo, es diferente a las demás. Esas serían nuestras 3 hipótesis, tanto nula como alternativa. Se deberían entonces hacer 3 pruebas de hipótesis, ¿sí? Uno para los niveles de variedad, otro para los niveles de pentóxido de fósforo y otro para la interacción. Luego, ¿qué hacemos? Sacamos un análisis de la varianza. Ese análisis de la varianza, ¿qué decimos? Por un lado decimos que el R cuadrado, ¿sí? Tenemos un buen coeficiente de variabilidad, ¿sí? 18,9 para hacer un diseño, un experimento de campo, está bien, un 18% de variabilidad. Hay una fuerte, están relacionadas, ¿sí? Y
miramos acá el cuadro del análisis de la varianza. Por un lado vamos a ver que para los niveles de variedad tenemos un F calculado de 76,05, una probabilidad menor a ese valor que está en rojo, un p-value menor a 0,0001, y pentóxido de fósforo con un F calculado de 65,7, un p-valor menor a 0,001, y ahora veamos para la interacción. Entonces acá, ¿qué hacemos? Rechazamos la hipótesis nula en esto, y en esto, tanto al 0,05% como al 0,01, ¿sí? Vamos a decir que existe diferencia altamente significativa entre los niveles de las variedades. Y acá, ¿qué vamos a decir? Existe diferencia altamente significativa entre los niveles de la dosis de pentóxido de fósforo. Pero ahora vamos a ver qué sucede en la interacción. En la interacción de variedad de pentóxido de fósforo y variedad y pentóxido de fósforo. Vemos un p-value de 0,686, ¿sí? Entonces no estamos en condiciones de rechazar una hipótesis nula, porque esa probabilidad de cometer un error es altísima, ¿sí? No rechazamos la hipótesis nula y decimos que la interacción es no significativa. Tenemos acá diferencias en los niveles de la variedad y diferencia en los niveles de pentóxido de fósforo, nos corresponde realizar comparación de media para cada uno de los niveles de los factores, ¿sí? Tanto para la variedad como para el pentóxido de fósforo. Hacemos, en el enunciado me solicitaba una comparación de media de Duncan. Vamos a pedir una comparación de media de Duncan, ¿sí? Para las dos variedades, los niveles que son los niveles. Vemos tanto analíticamente como gráficamente, ¿sí? Acá vemos que la variedad B rinde más que la variedad A y es mucho mejor estadísticamente, se diferencian, ¿sí? La variedad B de la A. Entonces, ¿cuál es la mejor variedad? La variedad B. Perdón. Acá vemos un gráfico de barras. Cuando hay diferencias significativas, en el gráfico de barras me presentan letras distintas. Acá tiene una A y acá tiene una letra B. ¿Cuál es la mejor variedad? La que me rinde más, la variedad B, ¿sí? Es mejor estadísticamente que la variedad B y se diferencia con un alfa de 0,05. Ahora vamos a ver la otra comparación de media para las distintas dosis de pentóxido de fósforo. ¿Estamos? También me pide un test de Duncan. Tenemos 3 niveles y vemos que los 3 niveles se diferencian estadísticamente. ¿Cuál es el mejor nivel? La dosis de 150 kilogramos por hectárea de pentóxido de fósforo, porque me rinde más. Y se diferencia a su vez estadísticamente de la dosis 100 y la dosis 50. Y en un gráfico de barra, estamos acá, ¿sí? Ahora ustedes, para realizar, digamos, si ustedes en algún trabajo de investigación o en el trabajo de campo que tengan que hacer cuando vayan en un curso más en cuarto, quinto año, creo que ya les piden, digamos, trabajo de campo. Si ustedes tienen que realizar un experimento factorial, ¿qué tendrían que reportar en sus trabajos? Un enunciado donde diga que han realizado en materiales y métodos, han realizado un experimento factorial con tantos niveles, con tantos factores, qué están midiendo, cuál va a ser su variable. También tendrían que
realizar y decir ahí con qué software van a hacer el análisis de los datos, cuántas repeticiones van a tener, si va a ser aplicado a un DCA, si va a ser aplicado a un DBCA, qué comparación de medias van a realizar, y en resultados tendrían que reportar, digamos, si se cumplieron los supuestos, ¿sí? Y el análisis de la variancia, pero solamente los F calculados y el P valor. Acá. Van a decir el F calculado de la variedad es tanto, el P valor tanto, del pentóxido de fósforo el F calculado es tanto y el F tanto, y de la interacción el F calculado es este y se diferencian estadísticamente y tendrían que realizar ya sea un gráfico de barras y este gráfico de barras. Y decir que hay diferencias y se difieren estadísticamente con un alfa de 0,05. ¿Sí? Y ustedes la recomendación que darían, en este caso, digamos, sería, recomiendan al productor que la variedad B es la que mayor rendimiento me está arrojando bajo esas condiciones del diseño experimental donde se realizó en ese lugar agroecológico. Y lo mismo para la dosis de pentóxido de fósforo, ¿sí? La mejor dosis es la dosis de 150 kilogramos por hectárea de pentóxido de fósforo y se diferencia además de la dosis de 100 y de la dosis de 50. En segundo lugar, recomendaríamos la dosis de 150. Bien. Hemos realizado este trabajo práctico. Es largo, pero es, digamos, por ahí el primer ejercicio que van a ver, digamos, se lo va a hacer medio complicado, pero después cuando ya vayan teniendo cancha y vayan realizando los otros ejercicios, van a ver que es sencillo. Entonces vimos un diseño experimental aplicado a un DCA. Hemos realizado un gráfico de cajas, ¿sí? Para ver cuál de los tratamientos es el mejor. Hemos realizado un gráfico de puntos para ver las interacciones, si hay interacciones, cómo son los factores, cómo son los efectos. Después hemos realizado también, hemos realizado los supuestos del modelo, analíticamente y gráficamente, el supuesto de normalidad de los residuos y la homogeneidad de variancia de los tratamientos. Luego, digamos, hemos visto que se cumplían los supuestos tanto de normalidad como de homogeneidad de los tratamientos. Hemos realizado un cuadro del análisis de la varianza, ¿sí? Ese cuadro del análisis de la varianza, después hemos concluido que existen diferencias altamente significativas entre los niveles de las variedades de soja. También hemos concluido que existen diferencias altamente significativas entre los niveles de las dosis de pentóxido de fósforo. Por lo tanto, hemos hecho, y la interacción no era significativa, con un alfa de 0,05. Por lo tanto, hemos hecho las comparaciones de media de los dos factores, tanto de la variedad como de dosis. Y hemos hecho la recomendación sugerida. ¿Sí? Así que eso es todo. Ahora me gustaría un segundito mostrarles cómo van a cargar los datos ustedes cuando tienen un diseño en bloque. Ya vamos a abrir el archivo. Tarda, lento. La única diferencia que hay, digamos, se agrega una columna más, la correspondiente a bloque. ¿Sí? Bien, esta es una base de datos que tienen ustedes en el archivo. Tienen por un lado los niveles de la variedad, por el otro lado tienen los niveles de
la dosis de pentóxido de fósforo, y tienen la variable dependiente. En un diseño en bloques completos al azar, tienen una columna de los distintos niveles de la variedad, los distintos niveles de dosis, tienen una columna de bloques y tienen una columna de la variable que analizamos, ¿sí? La única diferencia con el DCA es que se agregó una columna correspondiente a los bloques. Así que ya tienen, digamos, cómo organizarlo, los datos, después para ir a pedir directamente al Infostat para que suba estos datos. O sea que nosotros abrimos una tabla de Excel ya ordenado como debe ser, ¿sí? De la forma correcta. Ustedes dirán acá, ¿qué diferencia hay con un DCA? Un DCA teníamos solamente un tratamiento y la variable observada, ¿sí? Mientras que acá tenemos niveles de un tratamiento A, niveles de un tratamiento B, o sea, factor A y factor B, ¿sí? Y vemos la interacción, ¿sí? Ahora, en un diseño de bloque, en un experimento factorial aplicado a un bloque, tenemos los niveles de un factor A, los niveles de un factor B, y vemos en el análisis, en el cuadro del análisis de la variancia, una interacción, ¿sí? Pero la interacción solamente de la variedad y la dosis. Ojo, no la interacción con bloque. El bloque tiene que ser una sola, en el cuadro del análisis de la variancia, el bloque tiene que estar en una sola línea, en el ANAVA, ¿sí? Eso que quede claro, por favor. Y tenemos la variable respuesta, que es el rendimiento. Bien. ¿Alguna duda? Cortemos la grabación, Juan. Si hay dudas, por favor.